Bueno, hermanos, lo acaban de oír de boca de esta religiosa. Adán y Eva, pues, según ella, no existieron. O sea, el hombre no viene de Adán y Eva. Esa es la opinión personal de ella como religiosa. Pero se debería de tomar el tema un poco más en serio. Por ejemplo, las personas que nos tomamos nuestro tiempo en estar en las redes sociales y queremos enseñar a otros hermanos, nos tenemos que dar a la tarea de cuando vas a hablar de un tema, informarte, no inventar, informarte de la opinión de la Iglesia, lo que enseña la Iglesia en su magisterio. Eso como laico. Ahora imagínate como religioso, un religioso enseñando herejías por allá por internet. Qué peligroso es eso. Qué peligroso es eso. Por eso, yo con todo mi cariño, con todo mi amor, sirva como corrección fraterna a esta hermana. Cuando queramos hablar de un tema, si no sabemos del tema, mejor no hables. ¿Sabes? ¿Entiendes? ¿Estudiaste el tema? Pues dalo a conocer y prepara tu enseñanza para los hermanos. Pero que un religioso esté enseñando este tipo de cosas en internet es bastante peligroso. También recuerdo a otra monja de cuyo nombre no quiero acordarme, también española, en la cual pues negaba la virginidad perpetua de María. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿verdad? Pero la opinión de la Iglesia es muy diferente de lo que enseña esta religiosa. La Iglesia enseña que hubo un Adán y una Eva totalmente históricos. Y este tema es importante porque nuestra fe católica también es histórica. Desde el comienzo del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura, a través de las genealogías de los judíos, se nos recuerda que los personajes de la prehistoria se vinculan con los personajes que conocemos como históricos. Los escritores judíos siempre tienen la intención de demostrar que la interacción con Dios y la humanidad es histórica y real y no mitológica, como dice esta hermana, o como si fuera, mejor dicho, un cuento de hadas, ¿verdad? Una idea romántica. En consecuencia, tenemos que afirmar, y afirmo basándome en el magisterio de la Iglesia, no en mi opinión. Esto no es una iglesia protestante, esto no es una secta. En consecuencia, mi opinión, conforme a lo que enseña la Iglesia, afirmo que Adán y Eva fueron figuras históricas. ¿Cómo y cuándo ellos vivieron? Y los detalles de su caída de la gracia, pues siempre están abiertas a la especulación, siempre basado en ese relato bíblico. Lamentablemente, también muchos católicos, muchos hermanos han abdicado, han caído en la pretensión de no investigar este hecho y han sucumbido en teorías ateas, de que todo el Génesis es un mito, ¿verdad? Pero que sea un mito es una teoría que ellos mismos no pueden sustentar ni pueden demostrarlo. Sin embargo, nuevas teorías y evidencias arqueológicas dan espacio para seguir especulando sobre la posible existencia de Adán y Eva y el jardín del Edén. Recuerden, por ahí por YouTube hay un documental muy bonito en el cual pues encontraron barcos, encontraron diferentes utensilios en el Mar Rojo, en el cual los científicos afirman que ese fue el lugar donde Moisés abrió los océanos.
ese hecho debería ser un mito, pero hay restos arqueológicos que confirman que ese relato bíblico, pues, ocurrió. Pues bien, vamos, perdónenme la tos porque todavía estoy un poquito mal, todavía estoy renqueante de la enfermedad que pasé. Vamos a enseñar lo que la enseña y lo que la Iglesia enseña en su magisterio infalible sobre Adán y Eva, y lo que enseñó sobre Adán y Eva en el Concilio de Trento. Ahí no hay vuelta atrás. Lo tomas o lo dejas. Este concilio enseña que todos los hombres, todos, tú, yo, incluido esta religiosa, nacen propagados de la descendencia de Adán. Eso lo dijo la Iglesia en el Concilio de Trento, en el decreto sobre la justificación, en el capítulo 3. Y además enseña que no pueden haber sido propagados sin Eva. O sea, estas dos personas, Adán y Eva, son personas históricas. La Sagrada Escritura nos enseña acerca de Adán y Eva, ambos, ¿verdad? En el Génesis. Así, pero esto mismo que enseña la Iglesia y la Biblia, de Adán y Eva, también lo enseña el Nuevo Testamento. No es que se haya quedado olvidado en el Nuevo, sino que incluso Pablo hace un paralelo diciendo que Jesús es el nuevo Adán. O sea, si hay un nuevo Adán, hubo un viejo Adán. Por tanto, la misma Escritura, que es palabra de Dios, afirma que hubo un Adán histórico como hubo un nuevo Adán histórico, Cristo Jesús. Fíjense qué interesante lo que dice el Concilio de Trento. Repito, esto es magisterio, no es opinable. Dice, si alguno no confiesa que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios, y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que toda la persona de Adán, por aquella ofensa de prevaricación, fue mudada en peor, según el cuerpo y el alma, sea anatema. O sea, quien niegue la historicidad de Adán y Eva, sea anatema. Si alguno no confiesa que Adán fue el primer hombre, sea anatema. Por eso, muy peligroso ir enseñando cosas que nos vaya viniendo a la mente, opiniones. Agárrate al magisterio de la Iglesia. Eso lo enseñó la Iglesia en el Concilio de Trento, en el decreto sobre el pecado original. Y no es posible mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. El dogma de la existencia de Adán y Eva y la afirmación de que Adán nunca existió como una persona histórica individual. La idea de que Adán y Eva representan a los progenitores de la raza humana y que nunca existieron como dos personas individuales es totalmente incompatible con la creencia de que el primer hombre, Adán, transgredió el mandamiento de Dios. Por tanto, cualquier católico que afirme
que Adán y Eva no existieron como dos personajes históricos reales, es culpable de herejía. Es culpable de herejía. Y sigue diciendo el concilio: si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, que la santidad y justicia de Dios que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de la desobediencia, solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado que es muerte del alma, sea anatema. Pues contradice al apóstol que dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así a todos los hombres pasó la muerte, por cuantos todos habían pecado. Decreto sobre el pecado original. El Concilio de Trento también enseñó infaliblemente que el pecado de Adán afectó negativamente a toda la raza humana, en su cuerpo y en su alma. Precioso el tema del pecado original, ¿verdad? Así que la idea de que algunas personas no son descendientes o que no descendemos de Adán y Eva, pues es una idea totalmente herética. Y es una lástima que haya personas que enseñen esto por las redes sociales. El dogma que enseña la Iglesia es que toda la raza humana desciende de Adán y Eva, sin excepción, por lo que la raza humana se compone de Adán, Eva y sus descendientes. Incluso Jesús, en su naturaleza humana, y la Virgen María sin pecado, son descendientes de Adán y Eva. Jesús en su naturaleza humana. Lo acabo de decir para que luego no me vengan algunos hermanos y me digan cómo Jesús va a ser hijo de Adán y Eva, y se empiezan a hacer un cacao mental increíble. Hablamos de la naturaleza humana. Recordemos que Jesús tenía dos naturalezas, una sola persona, dos naturalezas, humana y divina. Pues la naturaleza humana desciende de Adán y Eva. Y cualquier católico que afirme que algunas personas, o que todas, no son descendientes de Adán y Eva, como he repetido antes en 2 ocasiones, es culpable de herejía. Nótese también en las citas anteriores que los católicos deben creer que todos los seres humanos han heredado el pecado original, porque Adán pecó, porque todos somos descendientes de Adán. El pecado original nos afecta de manera adversa en el cuerpo y en el alma. Somos concebidos sin la gracia santificante. Nacemos fuera de la gracia. Mediante el bautismo, Dios nos devuelve esa gracia perdida. Ya Dios nos abre las puertas del cielo. Ya Dios nos reconoce como hijos. Dios nos da su Espíritu y somos templo del Espíritu Santo. Somos concebidos y nacidos con cuerpos caídos, sujetos a la concupiscencia, a la enfermedad, lesiones y, como hemos dicho antes, a la muerte. Hay diferentes teorías modernas sobre el pecado original que contradicen pues la enseñanza y el magisterio infalible de la Iglesia. La duda pertinaz es herejía. Cuando chocamos frontalmente de manera pertinaz, que no queremos dar nuestro brazo a torcer, es herejía. Si una persona dice: no creo que Adán y Eva hayan existido alguna vez,
pues es una herejía obstinada y una obstinación negativa, ¿verdad? También si una persona dice, por ejemplo, tal vez Adán y Eva pues no existieron, o tal vez existieron, o tal vez no, ¿verdad? Están ahí con la duda. Pues también esa duda es herejía. Tenemos que asentir, tenemos que creer lo que la Iglesia nos enseña. El magisterio requiere del asentimiento lleno de fe por cada enseñanza infalible, independientemente de lo que diga tu propio razonamiento. Decir a lo mejor es cierto o tal vez no, pues sobre un dogma me refiero, pues eso es una herejía. La herejía es el rechazo a la exigencia de creer con fe divina y católica. Por eso las personas que estamos aquí en este lado, ¿verdad?, de la pantalla, pues nos tenemos que dar a la tarea pues de saber de lo que hablamos. Es tontería ponerse uno a hablar y a opinar de cosas que quizá la Iglesia pues enseña lo contrario. Y estás, no voy a decir engañando, porque esta religiosa no quiere, o pienso yo que no quiere ir engañando a los hermanos que puedan ver sus videos, pero que sí sería interesante que esta religiosa pues buscara un sacerdote que le pueda explicar sobre el tema del pecado original y que vea ella conforme al magisterio de la Iglesia, pues que ella está equivocada. Y que la opinión que uno tenga, pues eso al final es lo de menos. Es como la Eucaristía. Podemos creer o no creer. La Iglesia lo enseña, es un misterio de fe precioso. Yo con mi propio razonamiento, con mi propia mente finita, yo no puedo hacerme una idea de ese misterio de fe. Como Cristo viene en esa esfera de pan, ¿verdad? En esa oblea. Ahí el Señor en cuerpo, en alma, sangre, alma y divinidad. ¿Cómo puede ser eso? A mí en mi mente humana eso no me cabe en la cabeza. Pero la Iglesia dice que eso ocurre, que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote aplica esas palabras de la consagración, se hace delante de nuestros ojos ese milagro. Se realiza ese precioso milagro de amor. Por eso, hermanos, cuidado con las personas que veis en las redes sociales. Repito que esta religiosa, pues, con toda su buena intención, ha querido explicar sobre ese tema, pero lastimosamente, pues, ha estado totalmente errada. Así que os envío un fortísimo abrazo, saludos para todos y que Dios os guarde, Dios os bendiga.